Hola, me encuentro nada más y nada menos que en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México. Si tienen oportunidad, visítenlo porque en este panteón se encuentra mucha gente de la que participó muy activamente en la historia de México, principalmente en el siglo XIX, tanto del lado liberal como del lado conservador. Aquí voy a cambiar la imagen. Aquí tenemos nada más ni nada menos que la tumba de Ignacio Zaragoza, que dicho sea de paso ya no se encuentra enterrado aquí. Es un cenotafio propiamente, es una pura, es la pura construcción de donde estuvo enterrado, porque él fue trasladado a Puebla, donde está junto con su esposa. Más hacia acá está lo que fue la tumba de Vicente Guerrero. Digo fue porque tampoco está enterrado aquí. Es también otro cenotafio. Aquí estuvo enterrado hasta que fue cambiado el ángel de la independencia. Y por acá tenemos una tumba bien interesante, que es la tumba nada más ni nada menos que del general Tomás Mejía. Tomás Mejía fue un acérrimo enemigo de Benito Juárez. Él también era de extracción indígena. Fue enterrado aquí, pero antes de ser enterrado, él fue junto con Miguel Miramón y con Maximiliano, los tres que fueron enterrados en el Cerro de las Campanas en Querétaro después de que le hicieran juicio militar por traición a la patria y de que ordenaron su fusilamiento. Hay una historia buenísima. Eh, el general Escobedo, si no me equivoco, pide el indulto del lado liberal al presidente Juárez porque le dice que en una ocasión Tomás Mejía le había perdonado la vida. Y el presidente Juárez le concede el indulto, pero le advierte al general Escobedo que va a toparse con pared porque Mejía no va a aceptar el indulto, que él lo sabe y lo conoce, porque sabe que al igual que él, por ser indio, por ser indígena, no iba a aceptar el indulto, que era parte de sus creencias y de su manera de ser, y que iba a pedir morirse junto con el general Maximiliano, o de que lo liberaran junto a Maximiliano. Y dicho y hecho, al general Escobedo y le ofrece el indulto, no lo acepta Tomás Mejía y lo fusilan. Pero era tan pobre Tomás Mejía que su esposa no tuvo dinero para enterrarlo. Entonces en ese tiempo les hacían un procedimiento que, en el que hagan de cuenta que los disecaban, no sé exactamente cómo se llama esa situación, los disecaban y lo tiene que tener ella en su casa unos meses, lo tiene más o menos 3 meses. Si ustedes lo googlean ahí en internet va a salir la imagen de Tomás Mejía disecado en su sala, en la sala de su esposa, y tristemente por la pobreza que tenían, a pesar de que dentro del bando conservador había sido de los principales generales, no tenían dinero para ser enterrado. Y nada más y nada menos que quien ordena enterrarlo aquí y pagar su entierro, porque era una persona que pues no tenía los recursos para estar enterrado aquí, fue el propio Benito Juárez. Él ordena que lo entierren aquí y él paga su entierro porque se compadeció de su viuda y de él mismo, a pesar de que había sido su acérrimo enemigo. Yo también tengo por ahí una columna escrita de este tema. Es muy interesante su historia. Si lo googlean, a lo mejor en este video agrego aquí la imagen del general Tomás de Mejía, pues disecado en la sala de su casa. Tristemente es una anécdota muy trágica de la muerte de Tomás Mejía. Fue fusilado junto a Maximiliano y junto a Miramón. Acá tenemos nada más y nada menos la tumba de Benito Juárez y de Margarita Maza, su última esposa, con quien tuvo 12 hijos. Si no me equivoco, les fallecieron 5. Y aquí están también enterrados 5 de sus hijos. Hasta al final la frase: al respeto al derecho a que no es la paz.
Y se pueden, no sé si alcanzan a apreciar en el video, por acá está la cara. En ese tiempo se acostumbraba a hacerles una máscara mortuoria de yeso, esta cara que se le hizo cuando falleció. Se acostumbraba, entonces su cara original, la mujer es la patria, o significa la patria llorando a uno de sus hijos. En ese tiempo, insisto, se enterraba aquí a los principales o a la gente más pudiente de la Ciudad de México, pero este panteón fue cerrado en 1871. Entonces ustedes dirán, ¿cómo es que Juárez está aquí si él falleció en 1872? Bueno, este panteón se cerró, pero fue abierto exclusivamente para ser enterrado el propio Benito Juárez. Ya estaba aquí su esposa, Margarita Maza, un año antes había fallecido. Entonces aquí está uno de los personajes más ilustres de nuestra historia, que combatió al ejército francés, al belga y al austrohúngaro cuando vino Maximiliano y los franceses a invadir. Se menciona mucho que la frase de Benito Juárez no es de él, que ya le había dicho, no me acuerdo si Kant en La Paz Perpetua, pero a fin de cuentas es una variación de una frase de ese libro, de una expresión que viene en ese libro, porque Benito Juárez leía mucha filosofía europea, francesa y de otras nacionalidades, pero por esa razón tenía un profundo conocimiento de lo que en esos momentos se estaba discutiendo a nivel filosofía en el resto del mundo. Entonces, sí tiene mucha influencia de otros personajes, pero a fin de cuentas, pues la frase esta realmente es de él. Aquí hay otro cenotafio de un personaje muy importante, Miguel Miramón. Miguel Miramón fue el principal general del emperador Maximiliano. Fue el general principalísimo del bando conservador. Es el presidente que ha sido más joven en toda la historia de México, veintitantos de años, 20, no sé exactamente la edad, pero es el más joven, no llegaba a los 25 años cuando fue presidente, y fue fusilado con Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Esta es más o menos la figura del general Miramón, muy evocado y querido en el bando conservador, muy respetado. Enemigo también de Benito Juárez junto con Tomás Mejía y Maximiliano, obviamente. Ya no están aquí sus restos porque su viuda, cuando se entera que está enterrado aquí junto con, o en el mismo panteón de Benito Juárez, que regresa ella de Europa a unas cuestiones relacionadas con su patrimonio, se entera que está junto a Benito Juárez y decide llevárselo de aquí y lo entierra a Puebla, a la Catedral de Puebla. Entonces es bien interesante su historia. Y por acá, ya para finalizar, aquí mismo en el Panteón de San Fernando, miren a quién me encontré: a Mariano Otero. Pero no se la crean, Mariano Otero muere después de su participación en 1847 en el acta constitutiva y de reformas. Muere en 1850 de cólera, en una epidemia de cólera que se da en la Ciudad de México. Muere muy joven, era un prodigio del estudio de las leyes de Mariano Otero, ustedes ya han de saber. Fue uno de los padres del juicio de amparo y no está enterrado aquí, está enterrado en Jalisco. Lo único que queda aquí es aquí estuvo enterrado, pero fue trasladado a Jalisco, a un lugar que tiene ahí para los hombres ilustres, y allá está entonces Mariano Otero. Entonces, aquí está su cenotafio, pero no está su cuerpo ni sus restos. Bueno, este Panteón de San Fernando es buenísimo para venir a visitar si les gusta la historia.
No se lo pueden perder si vienen a la Ciudad de México. Yo soy Víctor Acosta y aunque estoy en la Ciudad de México, soy de la ciudad más caliente del mundo. Gracias.